maravilloso privilegio poder estar aquí con ustedes y públicamente agradecer a nuestros amados y queridos pastores Delgado por esa fe que nunca ha cesado y estoy seguro que nunca cesará. Tome su Biblia, por favor. Hay una palabra profética que Dios puso en mi espíritu para este día, que estoy seguro que va a tener un antes y un después en su vida. Libro del profeta Samuel, o primer libro de Samuel, en su capítulo número 13. Y quiero que todos los que son del Antiguo Testamento abran su Biblia, y los que son del Nuevo enciendan su Biblia. No sé de qué bando es usted. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al primer libro de Samuel en su capítulo 13. Voy a armar el contexto para tal punto de centrarnos y del por qué la lectura inicial va a ser en el verso 19. Una vez más, el pueblo de Israel se va a enfrentar a los filisteos. ¿A quién se va a enfrentar el pueblo de Israel? A los filisteos. No bajo el liderazgo de David, sino bajo el liderazgo de Saúl. Y esta guerra que van a lidiar es muy interesante, porque los próximos minutos van a ser muy puntuales, porque ustedes y yo, junto a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, vamos a verificar cómo Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Y quiero que lean conmigo el verso 19, por favor. Y dice la Sagrada Escritura: y en toda la tierra de Israel, estoy en el primer libro de Samuel, en su capítulo 13, verso 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba, ¿qué no se hallaba? Herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan, ¿qué? Espada o lanza. Lo volvemos a repetir. Dice que en aquel tiempo en toda la tierra de Israel no se hallaba, ¿qué no se hallaba? Porque esto fue una estrategia del enemigo, diciendo para que los hebreos no hagan espada o lanza. Padre, infinitas gracias por traernos hoy acá. Yo quiero pedirte, Padre, que nada ni nadie robe lo que es de esta casa. Sé que hay una buena semilla y sé que esta casa es buena tierra, por lo tanto todo está listo para que tú hagas lo que tengas que hacer. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué sería de Venezuela si no hubiese lugar donde hayan arepas? Creo que sería un caos. ¿Qué sería? Ese amén me inspiró. ¿Qué sería de nuestros lugares si no hubiesen panaderos? Inmediatamente no hay panaderías. En el caso de mi país, que es Guatemala, si se acabasen las tortillerías, inmediatamente ya no hubiesen tortillas. ¿Por qué empiezo hablando de esto? Porque puntualmente en el verso que comenzamos a leer, la estrategia que usaron los filisteos fue: eliminamos a los herreros. No sé si usted lo vuelve a leer conmigo. Dice: eliminamos a los herreros. Y si se eliminan los herreros, dice el verso 19, inmediatamente ya no va a haber fabricación de espadas o lanzas. Y quise comenzar intencionalmente leyendo esto, porque cuando oraba por este día, algo me decía el Espíritu: esta sigue siendo la estrategia del enemigo en este tiempo. ¿Quiénes serían los herreros hoy? Los herreros, por ejemplo, de esta casa son los que dirigen un grupo de fe, los que dan un discipulado. Por eso quiero proféticamente hoy mover su espíritu y decirle: no deje, escúcheme bien, de prepararse. No deje de ir más adelante. Puntualmente me gustaría decirles que los herreros, escuche esto, eran personas expertas en fundir metales.
tomar el metal e introducirlo al fuego, y ya estando dentro del fuego darle la manera correcta a la espada o a la lanza. Hoy hay fuego de Dios en esta casa. Lo voy a volver a repetir: hoy hay fuego de Dios en esta casa. El fuego nunca ha sido un inconveniente. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Cada vez vemos a más gente que no quiere acercarse al fuego. Pero yo lo felicito a usted porque pudo haberse quedado dormido, pudo haberse ido para otro lado, pero gloria a Dios por cada uno de los que están aquí, porque el fuego de Dios que hay en esta casa les va a dar una espada que les va a dar su grande victoria. Dije que les va a dar una espada que les va a dar su victoria. ¿Habrá alguien que lo crea, que grite conmigo: yo lo creo? La estrategia del enemigo fue, vuelvan a leer conmigo el verso 19. Eliminamos a los herreros. Y si eliminamos a los herreros, inmediatamente eliminamos la fabricación de espadas y lanzas. Por eso no deje de prepararse. Antes de que yo pasase aquí, nos estaban dando lugares y formas de poder fabricar nuestra espada. Yo profetizo que Alfa y Omega será el lugar del fuego, donde cada vez que usted se acerque hay una espada que Dios le va a dar en los próximos días. Dije que hay una espada que Dios le va a dar en los próximos días. Ahora bien, lea conmigo el verso 20, por favor, preciosa iglesia, porque el verso 20 es muy revelador. Los filisteos eliminan a los herreros, ya no hay espadas. Pero el verso 20 es doloroso porque dice: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha, y ¿qué más dice? O su hoz. Este verso podría ser traducido: cada vez más la gente abraza conceptos no bíblicos, queriendo encontrar una espada, cuando lo único que te va a dar una espada es la palabra de Dios y el fuego de su Espíritu Santo. Pero me gustaría puntualmente que lean el verso 22, porque de ahí voy a partir para dar la palabra profética que Dios puso en mi espíritu. Lea conmigo el verso 22, por favor. Le voy a pedir que todos lo leamos juntos. El verso 22 dice la Biblia: así aconteció que en el día de la batalla no se halló ni lanza que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las... Muy bien, llegó el día de la batalla. Diga conmigo: el día de la batalla. Lo peor que nos puede pasar es que llegue el día de la batalla y no tengamos con qué. No, vamos una vez más. Lo peor es que llegue el día de la batalla y no tengamos con qué. Pero la Biblia dice, lea este verso: porque llegó el día de la batalla, todo el pueblo no tenía espada, cuando se supone que todos debieron de haber tenido una espada. Pero me llama la atención la expresión que usa esta versión, que dice que había una excepción. Mírenlo ahí, dice excepto. En medio de la batalla había una excepción. Grite conmigo: excepción. Diga conmigo: yo soy una excepción. Vamos, más fuerte, diga conmigo: yo soy una excepción. ¿Sabe por qué usted y yo somos una excepción? Porque mientras hoy muchos amanecieron, qué sé yo, fundidos en alguna situación de vida, pase lo que pase, venga lo que venga, usted está aquí. Hay una excepción. ¿Sabe que hoy amanecí agradecido con Dios y dije: yo soy una excepción? ¿Sabe por qué usted y yo somos una excepción? Porque el día de la batalla puede llegar y hay una arma que Dios puso en nuestras manos. Pero ¿sabe qué me impacta de este verso que acabamos de leer? Dice la Biblia que Jonatán, el hijo de Saúl, él y su hijo tenían una
una espada. Yo quiero profetizar que la espada que está en ti, papá, va a ser pasada sobre tu hijo. No, lo voy a volver a repetir. Yo quiero profetizar, papá y mamá, que la fe que hay en ti va a ser pasada y sobrepasada sobre tu hijo. Yo quiero profetizar hoy sobre las familias representadas aquí. Es muy posible que hay fe en ti y hoy hay un conflicto de fe en tu hijo, pero este domingo es profético, es profético, es profético. Yo quiero profetizar hoy sobre las familias representadas aquí, que la espada que hay en ti va a ser pasada sobre tu hijo. Habrá alguien que lo cree, que grite conmigo: yo lo creo. No, usted tiene que creer con fe. Puedo ver la espada del evangelio ser pasada sobre 3 generaciones. Había una mujer llamada Loida, grite conmigo: Loida. Y dice que la espada de esa mujer fue pasada sobre su hija Eunice. Esta muchacha llamada Eunice un día se enamoró de un tipo griego. La expresión griego tiene que ver con que el tipo todo lo razonaba. Él no tenía fe, pero ella sí. Y todo pintaba para que su hijo Timoteo se perdiese, para que él creciese en la vida sin espada. Pero la Biblia dice que la espada no se perdió en Timoteo, sino usted puede ver que la espada persiguió y siguió en Timoteo. Estoy profetizando sobre generaciones. Tu hijo no se va a perder. La espada que está en ti va a ser sobrepasada sobre tu hijo. Aunque hoy tu hijo, tu hija tenga un conflicto de alma, un conflicto de fe, un conflicto espiritual, estoy profetizando sobre las generaciones aquí. Vamos, alguien tiene que tomar esta palabra. Alguien tiene que tomar. Alguien tiene que abrazar. Mientras estoy profetizando veo a una muchacha. Mientras estoy profetizando veo a una muchacha. El Señor dice: yo he visto tu servicio y la espada que un día puse en ti, vas a verla a una muchacha. Esa espada está visitando a una muchacha. En los próximos días, dice el Señor, vas a tener noticias de tu hija. Oigo a voz de Dios que me dice: en los próximos días vas a tener noticias de tu hija. Alguien tendría que tomar la palabra que Dios le está dando a ella. Alguien más la tiene que abrazar. Sabe que mientras estoy profetizando siento que hay un ataque sobre los hijos, pero estoy soltando una palabra: tu hijo no se va a perder, sea que esté aquí, sea que esté en otro estado, sea que esté en Cuba, sea que esté en Venezuela, sea que esté en Colombia, sea que esté en Centroamérica. La Biblia dice: envió su palabra, envió su palabra. Alguien tendría que enviar la palabra que no es limitada por fronteras. Estoy profetizando sobre tu hijo, sobre tu hija, que no se va a perder. Dije que no se va a perder. ¿Sabe qué visión tuve mientras estaba sentado ahí? La espada que hay en nuestros pastores no se va a perder. La espada que hay en nuestros pastores Delgado será pasada sobre su hijo, sobre su hija y sobre sus generaciones. Usted se debe de alegrar por eso. Habrá alguien que se alegre ahí donde está. Vuelva a leer conmigo el verso 22. Dice que llegó el día de la batalla y no se hallaba espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo. ¿Por qué no había espada en la mano del pueblo? Porque habían eliminado a los herreros. Que nunca se eliminen los panaderos. Por favor, ¿cuántos se unen a mi petición? Que nunca terminen los baristas cubanos que siempre nos sirven un buen cortado, por favor. Porque si ellos terminan, se elimina. Oiga esto, está pasando algo aquí. Se está viviendo la consecuencia de no haber fabricado discípulos. Por eso yo quiero aprovechar este manto profético que hay aquí. Generaciones irán y vendrán sobre esta santa nación, pero yo profetizo que Estados Unidos siempre tendrá espada, siempre tendrá generación con espada. Usted se debería de alegrar. ¿Cuántos aman esta nación? Yo profetizo que esta nación siempre va a tener espada. Pero dice el verso: excepto. Me llama la atención la palabra, como que el autor fuese abogado. Porque mire cómo redacta y dice excepto. Y yo quiero que usted se vaya con esa convicción: yo soy una excepción. Vamos, dígalo: yo soy una excepción. Porque el verso dice excepto. ¿Quién? Jonatán su hijo y Saúl, que sí tenían espada.
Ahora quiero que vayan conmigo al verso 5 de ese mismo capítulo, porque quiero que conozcan cómo estaban equipados los filisteos. Mire cómo estaban equipados los filisteos. Dice el verso número 5 que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Por su parte, ellos tenían 30,000 carros. ¿Cuántos carros tenían? Y esos carros, no crean que eran carros vacíos. Los historiadores afirman y confirman que esos 30,000 carros estaban llenos de espadas y lanzas. Pero también habían 6,000 hombres de a caballo. Y pueblo, note usted bien eso. ¿Cuánto pueblo había? Pueblo numeroso, y la Biblia es clarita en decir como la arena que está a la orilla del mar. Y la Biblia dice que llegaron a Micmas. 3 cosas tenía este ejército de los filisteos: 30,000 carros de guerra. ¿Qué más? 6,000 hombres de a caballo. Y lo decepcionante es lo que está a continuación: y un pueblo. ¿Quién lleva las de perder? Vamos, ¿quién lleva las de perder? Porque mientras hay 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, por su parte en el verso 22 que hay, solamente hay 2 espadas. Santo Dios. ¿Cuántas espadas hay? Una está en manos de, y otra está en manos de. ¿Y qué dato de los 3 se le quedó? Y los filisteos están super equipados. Dígame un dato que se le haya quedado de los filisteos. Tienen 30,000 carros. El pueblo de Israel lleva las de perder. ¿Cuántos alguna vez han estado así, que se han encontrado en una condición donde llevan todas las de perder? ¿Cuántos han pasado eso? Levánteme la manita. ¿Cuántos han ido por la casa que han estado esperando y de una vez le advierten y le dicen, de una vez le digo que no se la van a dar? ¿O cuántos han ido por un trámite y le han dicho, ese trámite usted no califica? ¿A cuánto les ha pasado eso? Levánteme la manita. Pues les tengo noticias. Les voy a decir el final. Al final Dios le dio la victoria a su pueblo, solamente para que nos quede claro algo: los números no dan la victoria. Lo voy a volver a repetir: los números no dan la victoria. ¿Sabe qué da la victoria? Es a quien tienes en tu vida: al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú lo tienes a Él, 2 espadas son suficientes para la gran victoria que viene. Alguien puede gritar aleluya. Alguien puede dar gloria a Dios. Los filisteos estaban mejor equipados, con números de ventaja. Pero Dios nos trajo hoy proféticamente para decirnos: los números no dan la victoria. Vamos, toque al que tiene la par y dígale: ten paz y ten calma. Los números no te van a dar la victoria. Dígale. Muévalo y dígale: los números no te van a dar la victoria. Vamos, dígale y suéltele la palabra: es a quien tienes en tu vida quien te va a dar la más grande victoria. Estoy profetizando que de aquí a enero hay una victoria que te está esperando. Estoy profetizando alfa y omega que viene una grande victoria para tu vida. ¿Habrá alguien que lo cree, que grite conmigo: yo lo creo? ¿Cuántas espadas habían? Una en manos de y otra en manos de. Y ahora quiero puntualmente que me acompañen, porque quiero ser intencional en enseñarles cómo usó Saúl la espada y cómo la usó Jonatán. ¿Por qué quiero darle tiempo y ser muy específico en esto? Porque no todos usan la espada de la misma manera. Por ejemplo, Pedro, ¿cómo usó la espada? Para cortarle, usted lo hace en su original según su país, cortarle la oreja, ¿se recuerda? Y la Biblia dice que el tipo estaba al lado de Jesús. Tomó su espada, su cuchillo, o sea, lo que llevaba, y lo cortó. Porque hay gente que usa la espada para matar ministerios.
porque a quien cortó el apóstol la espada era una persona que se iba a convertir en un futuro sacerdote. Hay gente que usa, ¿conoce usted a gente que usa la espada para tergiversar o dañar la escritura? Por ejemplo, yo conozco gente que usa la espada diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y cuando uno les pregunta quién es su pastor, no tienen pastor, porque están usando la espada de una manera diferente. ¿Le puedo hacer una pregunta? Los profetas no solo profetizan, los profetas también preguntan. ¿De dónde saco yo esa declaración de que los profetas preguntan? Jesús se encuentra con una mujer llamada la samaritana, ¿se recuerdan? Y su ministerio profético lo inicia: mujer, ¿dónde está tu marido? Y mire lo que ella dice: el primero ya no está, el segundo tampoco, el tercero ni existe, el cuarto me trae malos recuerdos, el quinto ni sé, y con el que ahora estoy ni me casé, preferí unirme porque ya con 5 experiencias, y este tipo ni me conoce, no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, porque con 5 has estado, y con el que ahora estás no es tu marido. Y la tipa se sorprende y dijo: me dijo mi vida, y se convierte en la predicadora del momento. Todo empezó con una pregunta. Ahora permítame hacerle una pregunta: ¿cómo está usted usando su espada? ¿Cómo usa usted su espada? Cuando viene la enfermedad, ¿cómo usa usted su espada? Cuando ve algo diferente obrando en su familia, ¿cómo usa usted su espada? Yo me recuerdo que estábamos viajando en un lugar y mi hija empezó a dar unos gritos que no era normal. Y entonces yo me despierto y empezamos con mi esposa a guerrear. Y así hacíamos, mira, a las 3 de la mañana. Espiritualmente mi espada la utilicé para poder derribar todo aquello que se estaba moviendo en el ambiente. Hay gente que tienen unas espadotas y no la usan. Hay gente que tienen espadas pero la usan mal. Tiempo me faltaría para hablarles de todas las personas que en la Biblia tuvieron espada y no la usaron. Por ejemplo, Gedeón, su hijo Yeter. Dice la Biblia que su papá le dijo: usa la espada, mijito. Y dice que el muchacho le dijo a papá: tengo miedo, papá. Y en la tardanza está. Y la Biblia dice que Gedeón tuvo que usar la espada que su hijo no usó. Porque hay quienes no usan la espada. Con esto que le estoy diciendo, por favor, no se moleste conmigo. Lo que sí le quiero decir es que Dios lo trajo a este primer servicio a decirle: usa tu espada. A decirle: usa tu espada. Dios nos dio un elemento en nuestra boca llamado declaraciones. Si tuvieses fe, como ese granito de mostaza, si tú le dices a esta montaña: muévete, ¿qué va a pasar con la montaña? Y yo sé que siempre hay alguien que dice: pero yo le hablo a la montaña y en lugar de moverse más crece. Y ¿sabe qué aprendí yo? Porque yo también me acerqué a Dios diciéndole: entre más le hablo a la montaña, siento que crece y crece. Y sabe que Dios me enseñó algo que espero que le bendiga. Dios me habló y me dijo: ¿sabes por qué la montaña crece y crece? Porque no es tu montaña, estás hablándole a la montaña equivocada. Y entonces empecé en oración a decirle: ¿a qué montaña le debo de hablar? Capítulo 14, verso 1, acompáñeme por favor. Porque en el capítulo 14, verso 1, vamos a ver cómo usó Saúl la espada y cómo usó Jonatán la espada. Dice el verso número 1, lo leen conmigo. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Léalo una vez más. Jonatán escoge a un hombre que no dice el nombre y le dice: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Lo que está haciendo Jonatán es de locos, porque literalmente se está yendo a meter en un lugar donde ¿cuántos hombres lo están esperando? Pero él está ahí. Él dice: ven y pasemos al otro lado. Pero en el verso 2 miremos cómo usa Saúl la espada. Y dice el verso 2 que
Y Saúl se hallaba en el extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Regáleme su atención, y si alguien está dormido, despiértelo, porque para mí este es el mensaje. ¿Sabe qué está pasando aquí? Jonatán con la espada está avanzando. ¿Qué está haciendo Jonatán con la espada? ¿Qué está haciendo Jonatán con la espada? ¿Cuántos caballos lo esperan el otro lado? 30,000, 6,000, pueblo numeroso. Pero él dice: tengo la espada, yo decido avanzar. Pero en el verso 2 dice la Biblia que Saúl, ¿qué está haciendo con la espada? El guapo de Saúl se puso debajo de un árbol. Pero ¿sabe cuál es lo desconcertante? Que Saúl, no solo él está debajo del árbol, sino acarrió y afectó a 600 hombres. Puntualmente, si usted lee el verso número 2, dice que es un árbol de granado. Usted lo puede googlear. El árbol de granado es como una ceiba en nuestros países centroamericanos. Un árbol que no crece mucho en altura, pero tiene una sombra muy extensa. Mucho cuidado si hoy estás en una sombra y no es la sombra del Altísimo. Mucho cuidado, porque Saúl nos da a entender que hay una generación con espada, pero que están debajo de un... ¿Pero qué está haciendo Jonatán con la espada? Vamos, ¿qué está haciendo Jonatán con la espada? En nuestros días sería: venga, viene una situación financiera, pero aquí estás avanzando. Viene una situación familiar, ¿y qué estás haciendo? Avanzando. No ves la realidad todavía espiritual sobre tus hijos, pero ¿qué estás haciendo? Avanzando. Hay un conflicto familiar, pero ¿qué estás haciendo? Porque de esa generación Dios está levantando en esta casa. Yo no sé si esa generación está aquí, pero yo creo que están aquí. ¿Y dónde está Saúl? Debajo del árbol. Verso 4. Lea conmigo el verso 4, por favor, iglesia. Y entre los desfiladeros, y la historia ya no menciona más a Saúl. Usted ahorita va a verificar que la historia solo menciona a Jonatán, porque la historia siempre va a hablar de los que avanzan, no de los que se detienen. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro de otro lado. Puntualmente, la Biblia es intencional en mencionar el nombre de esos peñascos. Uno se llama Voces y otro se llama Sene. Si usted está apuntando, porque veo muchas personas que unen el oír con el escribir, y eso es muy bueno. ¿Sabe por qué es muy bueno? Le voy a contar así brevemente. Siempre que venga, traiga un cuaderno, aunque usted sea de la generación que nunca más vuelve a leer lo que escribe. Mi mamá, que es una mujer muy sencilla, yo siempre la miraba con un cuaderno. Pero ahora por la pandemia me metí en su cuarto y revisé una cajita de cuadernos y dije: voy a ver este cuaderno. Y el cuaderno estaba viejito, y abrí. Y nunca pensé que abrir ese cuaderno me iba a hacer llorar, porque yo soy el menor de 3 hermanos. Y decía ahí, tenía la fecha 2 de noviembre de 1992. Yo, aunque tengo voz de 45 y cuerpo de 40, en verdad tengo 34 años. Y leí ella, el 2 de noviembre del 92. Yo abrí su cuaderno y no sé qué escuchó, pero ella en esa reunión escribió: mi hijo el pequeño, David el flaco, te servirá. Yo creo en esa profecía que dio, aunque ahorita todavía no sé de qué flaco hablaba, pero mi hijo pequeño David el flaco te servirá a tiempo completo. Si yo hubiese leído eso hace 20 años, yo tal vez hubiese dicho: mi mamá, qué incoherencia. Pero ¿quién iba a pensar
que yo hoy estoy disfrutando y viviendo lo que alguien un día se atrevió a escribir. Por eso lo que el profeta Habacuc dijo, que escriba la visión, no es broma. Usted escriba, 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 que tarde o temprano a ese esposo que no quiere nada con Dios lo va a ver sirviendo. Ese hijo que hoy le dice mamá, con voz de endemoniado le habla, tarde o temprano lo va a ver sirviendo, tarde o temprano lo va a ver metido con Dios. Alguien tiene que escribir la historia. Póngase de pie, por favor. Verso 4. Lo vamos a leer de pie de nuevo, este verso 4. Dice el verso 4 que Jonatán avanza y en su avance encuentra dos desfiladeros. ¿Cómo le dicen en su país de origen a un desfiladero? En mi país le dicen barrancos, precipicio, no sé cómo le dicen. Lo cierto es que tanto los barrancos como los precipicios son lugares baldíos, que particularmente hoy en día están recuperando su valor porque las personas aprovechan ahí para construir y tener vistas impresionantes. Pero por lo menos en mi país los barrancos siempre nos han advertido a los aventureros: si vas a un barranco de seguro te caes, ¿cierto? ¿Algunos de ustedes les pasó eso en su país, que se acercó a una orilla y rodó? ¿Cuánto? Gloria. Ay, también hay aventureros. Ahora la Biblia, espero que se le haya quedado uno de los dos desfiladeros. Uno se llama Voces y otro se llama... Y yo empecé a indagar qué significa Voces y Sene. Lo que me impactó es de que Voces significa roca resbalosa. Lo que da a entender que aquellos que avanzan van a tener amenazas de deslizarse, de caídas. Pero escrito está: no dará tu pie al resbaladero. Escrito está: no dará tu pie. Pero lo que Dios necesita es que tú. Y luego está el siguiente peñasco, que era Sene. ¿Sabe qué significa Sene? Sene significa pincharse o desinflarse. Más o menos es como ir en estas carreteras con alta velocidad y viene algo en el camino que desinfla la llanta, el caucho, como ustedes le dicen. Inmediatamente hay que parar, ¿cierto o no? Porque es peligroso andar con algo así. Pero lo importante es no detenerse, sino avanzar. En confianza, sé que ustedes son mi familia y puedo abrir mi corazón con ustedes. Entiendo yo que en este caminar hay tiempos donde uno siente que se deslizó, ¿sí o no? Siente uno tiempos donde el matrimonio pasa por un conflicto, ¿cierto? Las finanzas, uno siente que está cruzando ese precipicio, ¿sí o no? Pero también hay temporadas de un desánimo frontal. ¿Les ha pasado? A todos nos pasa. ¿Cuántos han experimentado un desánimo terrible? Terrible. Yo me recuerdo que mis primeras experiencias proféticas no fueron tan agradables. Tuve una mala experiencia y quise tirar la toalla. Pero bendigo a Dios, porque siempre tuve a alguien a mi lado que me decía: hijo, Dios lo llamó, hijo, para adelante. Pero ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Al final, la Biblia dice que Dios dio la victoria gracias a la actitud que tomó Jonatán. ¿Sabe cómo interpretaron los filisteos la actitud de Jonatán? Dijeron: se han repartido en toda la tierra y ahora estamos destruidos. Oiga esto. Y dice la Biblia que los filisteos escucharon un grande ruido. ¿Qué escucharon los filisteos? Pero ¿quién está escuchando hoy la bulla? Nosotros, el pueblo de Dios. Por eso es que estas convocatorias proféticas, cada vez que Dios envía una voz profética,
una de las funciones del ministerio profético es apagar la bulla que el enemigo ha estado haciendo a tu vida. Pero quiero finalizar con lo siguiente. El Espíritu Santo me impulsó hoy y me dijo: hijo, a este primer servicio van a llegar muchas personas que se han sentido como Saúl, que no avanzan, que hay áreas en su vida que sienten que no están avanzando. Pero el Padre me habló y me dijo: yo voy a poner una gracia en este día para que ninguno de los que crean en esta palabra profética se queden debajo de un árbol. Por eso es que hoy yo proféticamente quiero hoy declarar que hoy sales debajo del árbol. Lo voy a volver a repetir: sales debajo del árbol. Y no importa si a lo mejor tú eres una persona que inspira a otros. Hay personas que declaran palabras debajo de un árbol. Con todo respeto lo voy a decir: hay personas que están debajo de un árbol hasta que viene el Espíritu Santo y hace una intervención poderosa y los saca debajo del árbol. Yo no sé, pero creo tener la misma visión de aquel ciego con el que Jesús se encontró y le dijo: ¿qué ves, ciego? Y está raro lo que Jesús le dijo: ¿qué ves? ¿Cómo le va a decir uno a un ciego qué ves? ¿Verdad que sí? Y Jesús dice que le tenía las manos así. Y el ciego, yo siempre he dicho que parece que de ciego pasó a loco. Porque ¿qué dijo? Veo a los hombres que son como árboles que avanzan y caminan. ¿De qué está hablando ese ciego? De gente tipo Saúl, que si no se mueven de ahí, mueven al árbol, pero de que salen de ahí, salen de ahí. Se va a aplaudir, aplauda a Dios con todo su corazón.